Hola, buenas tardes, Marta. No sé si empezar contigo por los aranceles, por toda la polémica con lo del salario mínimo. Ya hemos visto que la primera sesión de control al Ejecutivo de este año ha estado marcada por esto, por la tributación del salario mínimo, el choque de argumentos entre los partidos, también la división entre los partidos de gobierno. Empiezo por ahí. Venga, ¿cuál es tu opinión sobre este debate, Santiago? Bueno, yo por lo que he leído y la composición del lugar que me he hecho, yo creo que la exigencia de la tributación por este incremento del salario mínimo, yo creo que obedece a una razón muy simple. Es decir, España tiene un déficit, España tiene un déficit fiscal, me refiero, tiene unos compromisos de llegar a unos números. El Estado necesita pasta y araña donde sea. Tal y como suena. Esto liga, no es lo mismo, pero esto liga, por ejemplo, con el hecho de que hace años que la tarifa del IRPF no se ha deflactado con la inflación, porque claro, esto así el Estado recauda más. Y, España está en una situación que necesita ingresar de donde sea, como sea, y este es un camino. Cuando yo siempre he defendido, ya sabéis, otro camino, que es el de perseguir el fraude y la elusión fiscal, en el que sí que hay aquí recorrido. Pero claro, esto significaría hacer una serie de cosas, tomar una serie de decisiones, llegar a una serie de acuerdos con Europa, y parece ser que no se quiere ir por ahí. Esta tributación del salario mínimo, Santiago, justifica la escena sin precedentes, por lo menos en mi recuerdo que vimos ayer, de una vicepresidenta riéndose en público de la ministra diciendo esto no es así cuando habla la vicepresidenta, es decir, es una cuestión tan candente para debatirla con tanto ardor. Bueno, es que yo creo que aquí se juntan dos cosas, ¿no? Por un lado, se junta, digamos, la conveniencia, la justicia, o llámalo como quieras, de que un salario mínimo tenga que tributar. Este es un tema. Por otro lado, se une, como decía, la necesidad de dinero, la necesidad de fondos. Y entonces, claro, no nos olvidemos de que las personas, por muy científicas y muy neutrales que queramos ser, bueno, pues detrás hay una forma de pensar, y esa forma de pensar a veces se puede traducir en hechos o en palabras o en... Yo sinceramente a esta escenificación le daría una importancia muy relativa. O sea, para mí lo importante no es lo que se vio, para mí lo importante es lo que hay detrás. Es decir, que hay un salario mínimo que va a tener que tributar, que hay una tarifa del IRPF que hace un montón de años que no se deflacta, que España tiene unos compromisos de déficit que prácticamente todas las instituciones europeas y internacionales dicen que no va a poder cumplirse. Para mí eso es lo importante. Pero como concepto, Santiago, si tenemos un mínimo exento en la declaración de la renta, ¿no se debería corresponder siempre ese mínimo exento con lo que consideramos salario mínimo? Que es, digamos, claro, por debajo de eso no. Bueno, pues si por debajo de eso no puedes cobrar, por debajo de eso no puedes tributar. Bueno, la teoría teórica, Isaías, sí. Vale. Y de hecho, esto casi parece un juego de palabras. Sí. Lo que pasa es que si llega un punto en que se ha de aplicar una tarifa, se ha de aplicar una normativa. Y entonces la normativa dice que se produce un exceso, y ese exceso, si no se mueve, evidentemente entra dentro de la zona tributable. Claro, esto en el fondo es una decisión. A ver, esto es lo mismo que el salario mínimo en sí. O sea, el salario mínimo es una decisión política. Sí. O sea, es el gobierno el que fija el salario mínimo. Yo creo que es un error. Es el gobierno el que designa al gobernador del Banco de España. O sea, es un cargo que es puramente técnico. O sea, no tiene nada de político, al menos no debe tenerlo. Ser gobernador del Banco de España, bueno, pues lo designa el gobierno. O sea, yo creo que se toman decisiones en España y en todos lados, no en España solo, que no se ajustan a la racionalidad. Pero y siempre ha sido así, y sigue así.
En esto que dices del el error del salario mínimo, no te sigo muy bien. Yo me gustaría que se hiciera el experimento un mes, solamente un mes, de que los empresarios pagaran a sus empleados lo que creen que valen esos empleados. Entonces nos daríamos cuenta de que quizás sí es necesario este salario mínimo, ¿no? Bueno, a ver, Matías, es que lo que quiero decir, o lo que he querido decir es lo siguiente. O sea, hay empresas en España que podrían pagar perfectamente un salario mínimo de 2.000 o 2.500 euros. Pero perfectamente. ¿Por qué? Porque su actividad, el valor añadido que generan, su productividad, su margen, su beneficio, lo permite. Y hay ejemplos de esto. O sea, Lidl en Suiza, hace unos años, fijó un salario mínimo para sus empleados. Exactamente de 4.600 francos suizos. ¿Por qué? Porque llegó a la conclusión de que sus números permitían pagar esa cantidad. Al margen de que hubiera un salario mínimo. Es decir, yo siempre he defendido que el salario mínimo tendría que fijarlo la contabilidad. No tendría que fijarlo ni un gobierno ni una decisión de una empresa. Y luego viene, evidentemente, la cuestión fiscal. Y tienes razón, Matías. Habría empresas que aún lo fijarían más bajo o pagarían menos a sus empleados de ese salario mínimo. Tienes toda la razón. Venga, vamos a retomar el efecto Trump, porque está tocando a Tesla, pero para mal, la está perjudicando. Sí, a ver, yo creo que en el tema de Tesla se han juntado dos cosas, o tres, vaya. En primer lugar, Tesla está a punto de sacar un nuevo modelo. Entonces dicen los entendidos que hay compras que se están retrasando esperando a este nuevo modelo. No sé, es posible, no sé qué porcentaje de culpa tiene esto. En segundo lugar, dicen que aquí hay un efecto venganza. Es decir, un alemán dice, no, yo a pesar de que Tesla tiene aquí una fábrica, resulta que yo no voy a comprar una fábrica en Alemania, quiero decir, Sí. yo no voy a comprar un Tesla porque Trump está maltratando a Europa y a la industria alemana, etcétera, etcétera, y entonces ahora yo renuncio a comprarme un Tesla. Y luego está, que yo creo que es el verdaderamente importante, el efecto China. Es decir, hay una empresa que cada vez es más conocida, BYD, de automóviles China, que está desarrollando una tecnología absolutamente rompedora. De hecho, se dice que esta empresa quiere robarle la cuota de mercado a Tesla y está poniendo todos los ingredientes para ello. Lo otro, juntamente con la mala prensa que está teniendo el señor Musk, pues por todos sus comentarios y tal, es posible, evidentemente, ¿no? Y todo el apoyo que le está dando a Trump. Pero yo personalmente, si tuviera que quedarme con una razón, me quedaría con el efecto BYD. Ya. El efecto BYD, China, el mismo presidente de Ford reconoció que la tecnología china de automóviles eléctricos está al menos 2 años por delante de todo el mundo, de toda la tecnología del mundo, y yo creo que se va a oír hablar mucho más del automóvil chino, muchísimo más. A mí hay un ejemplo concreto, un camarero me dijo, y yo que me había comprado un Tesla para criticar a más, como si que ahora le daría la vuelta a la adquisición. ¿Quién nos contó el otro día que...? Hay gente que está poniendo letreros en Se vende. No se vende, sino no me gusta más, pero es que me he comprado un Tesla, ¿no? Para que la gente no confunda las cosas. Sí. Es que, y en esto te quería pedir, Santiago, el hecho de que se ha quitado la careta, ¿no? La escena de ayer en el despacho oval, donde el presidente parecía él con la gorra de béisbol y su niño ahí sacando de quicio a Trump. Este talante bravucón, en lo que tú sabes, molesta a las grandes fortunas que han sido siempre sigilosas, discretas, de actuar entre bastidores. Bueno, yo creo, este es un punto de vista que evidentemente no vamos a poder desarrollarlo hoy porque tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? Yo creo que el capitalismo en sí, la forma de actuar del capitalismo, el capitalismo se ha quitado la careta. O sea, es decir, el capitalismo, después del fin de la Guerra Fría, entró en una dinámica de responsabilidad social corporativa, el famoso capitalismo de rostro humano. El mismo George Bush, hijo, me refiero, el mismo George Bush, adoptó una serie de posturas amigables, ¿no? con la clase trabajadora,
Entonces yo creo que ahora se ha llegado a la conclusión, el mundo ha visto, las grandes fortunas han visto, las grandes corporaciones han visto que esto ya no hace falta. O sea, que ya no hay que contemporizar, que ya no hay enemigos, que ya no hay peligros y que se puede ir, perdón por la expresión, a saco. O sea, se puede ir a todo lo que haga falta, de la manera que haga falta, poniendo las normas que hagan falta, porque evidentemente ellos han ganado, ellos tienen el poder y las cosas han de hacerse como ellos dicen que han de hacerse. Las grandes corporaciones estadounidenses piensan esto. Por esto yo, entre paréntesis, creo que en realidad Estados Unidos no quiere negociar con nadie, porque cree que tiene la razón. Entonces, no tiene que negociar. Yo soy el que tengo razón, pues en todo caso tú me tienes que dar la razón o si no, pues te callas y haces lo que yo digo, ¿no? A mí lo que me gustaría saber es qué piensa las grandes corporaciones europeas, que también las hay. O sea, menos que las estadounidenses, incluso más pequeñas, pero también las hay. Es decir, la gran industria química europea, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice ante esta postura? Entonces, antes, en la entrevista que habéis hecho antes, de alguna forma se ha puesto de manifiesto que va a haber una oposición. Yo también lo creo, porque lo contrario, evidentemente, significa una derrota con todo lo que ello comporta. Santiago, ¿y esto de la tecnología que plantea Bill Gates que va a sustituir a los móviles, qué es? Bueno, esto Marta, esto es la bomba. Es que esto parece de ciencia ficción, ¿eh? Esto parece ciencia ficción. O sea, esto es una calcomanía. A ver, no es una calcomanía, pero para que nos entendamos, es como una calcomanía que tiene como unos tubos pequeños, como unos circuitos de tinta integrada dentro de esta calcomanía, y esta calcomanía te la colocas encima de la piel. Entonces, esta calcomanía sirve, por ejemplo, para una de las cosas que sirve es para eliminar los móviles, tal y como suena. Sirve para hacer diagnósticos médicos, o puede servir para hacer diagnósticos médicos. Evidentemente sirve para geolocalizarte, también. Y es una calcomanía, que te la puedes quitar si quieres. O sea, tienen microprocesadores, ¿no? Sí. Sí, pero están diluidos en la tinta. O sea, aquí el truco está en tinta entre comillas, porque no es tinta. O sea, es como un fluido que tiene integrados microprocesadores, pero micro, y entonces esto hace las funciones de muchísimas cosas. Claro, esto contado así, quien nos esté oyendo y nos haya leído un poco sobre esto, pensará que esto es ciencia ficción. Bueno, pues que no, ya se está probando. Ya nos creemos todos, Santiago. No, ya, pero Isaías, imagínate las consecuencias de algo así. Sí, claro. O sea, imagínatelo. O sea, la industria, insisto, la industria de los móviles literalmente desaparece. Todos los móviles. No hace falta llevar móvil encima. Claro, si esto se combina con unas gafas de realidad aumentada como las de Apple o las de Meta o cualquiera de estas, que además se comunique con esta entre comillas calcomanía, y además a esto se añade una serie de funciones médicas, etcétera, etcétera, claro, en realidad estamos hiperconectados constantemente. Bueno, pues la sección hoy de Santiago Niño nos da pie para tu palabra del día, Isaías. Pues sí, hombre, se está hablando mucho de salario, yo creo que esa es la palabra, Venga. ¿no? La palabra del día, con Isaías Lafuente. Calcomanía la dejamos para otro día. Hoy hablamos de la palabra salario, que nos llegó del latín salarium y que, nos dicen los etimólogos, suena a lo que era, una forma de pago en especie que se daba en la antigua Roma en una época en la que la sal era un bien muy valioso. Después llegó el pago con dinero, con una moneda concreta que se llamaba solidus, y de ahí deriva el término sueldo. En el primer diccionario académico, hace 3 siglos, el sueldo y el salario eran los que los amos
daban a sus criados. Para el resto de los trabajadores, la palabra registrada era jornal, porque el trabajo estable no existía entonces, no era frecuente al menos, y se pagaba a los trabajadores por días, por jornadas. Más tarde las cosas avanzaron y en 1869 los académicos ya registraron la palabra mensualidad y una nueva acepción de sueldo para referirse al pago periódico que recibía cualquier trabajador por un mes trabajado. Sabemos que los salarios no suben con facilidad. No así sus sinónimos. Tenemos la soldada, que hoy se refiere generalmente al sueldo que perciben los soldados. También tenemos remuneración, paga y retribución para los trabajadores en general y honorarios o emolumentos para nombrar los pagos que realizamos a profesionales liberales. Y para los complementos, pues también tenemos un ramillete de primas, de pluses, de gratificaciones, de propinas y de sobresueldos, que algunos se lo toman literalmente al pie de la letra y los dan o lo reciben bajo cuerda, es decir,